¿Tenés perro, Julián? Bien, un proyecto y me decís cuándo se ve. Entiendo que yo los voy a dejar de ver. Dale, esperame un segundo que yo haga la presentación y arrancás vos. Dale, perfecto. Bueno, ahora sí, buenas tardes a todos, gracias a los que se fueron sumando y a los que se van a ir sumando en breve. Bueno, hoy tenemos una de las charlas que, bueno, ya creo que es la cuarta de este año, en donde vamos a trabajar de la mano de Julián Rosso, el ingeniero Julián Rosso, un tema que es bastante interesante para nuestras pymes, que es el análisis de pérdidas productivas. Esta charla forma parte del ciclo, digamos, de desarrollo competitivo, de desarrollo para nuestras pymes, que, bueno, que ya tiene capacitado después de 9 años más de 10.000 personas. La particularidad que desde el año pasado se transformó en algo virtual, pero bueno, antes era presencial. Me voy a ir cortando de a poquito porque voy a ir admitiendo. Bueno, como consultora, digamos, queríamos comentarle, tenemos dos proyectos que queríamos compartir con ustedes de responsabilidad social. Uno está focalizado a este tipo de proyectos, que es el de capacitar de manera gratuita en temas vinculados a lo que es calidad y mejora continua. Foco en general a lo que es la MIPYME, pero bueno, siempre tenemos compañía de grandes empresas y sector público también. Y por el otro lado, otra actividad que tenemos por la red de contactos que hemos generado a partir de estos años, que es ayudas cooperativas, en donde tratamos de vincular algunos sectores con otros, algunos sectores que dan algún aporte y otros que lo reciben, ¿sí? Y gracias, bueno, a estas actividades, el año pasado y hemos estado trabajando en algunas cuestiones de educación, dando algún material de algunos de nuestros proveedores pedagógico, y trabajamos también fuertemente el año pasado con el tema de lo que es máscaras para hospitales, sector educación y demás en momentos de pandemia. Que todavía no salimos, pero bueno, ya estaría bueno poder avanzar. Bueno, el año pasado en estas charlas participaron más de 1.400 personas en 12 actividades, que bueno, que por suerte participó gente de otros países, lo cual nos dio la posibilidad de compartir experiencias que van más allá de un país y son regionales. Así que eso fue interesante. Incluso la última actividad la hizo Santiago desde Ecuador, bueno, que desarrolló el tema SPC. Y hoy, bueno, nos acompaña el ingeniero Julián Rosso, ahí tocayo, es ingeniero industrial de la UBA y, bueno, forma parte del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, del INTI, del Departamento de Tecnología de Gestión, y es coordinador académico de posgrado virtual de Gestión de la Mejora Continua en la Universidad General Sarmiento, y además está también en proyecto final de la Universidad de San Martín, ¿sí? Así que, bueno, ahí ya está Julián. Bien. Y bueno, nos acompaña también Sol desde nuestro equipo, ¿no? Así la presentamos, que fue la que organizó todo esto. Bueno, la idea de esta actividad es, ahora va a compartir Julián, es de alguna manera llevar al llano algunas cuestiones que por ahí son de difícil comprensión o difícil lectura para nuestras organizaciones, y que vale la pena tenerlos a tiro, porque de alguna manera, como dice la actividad, ayuda a analizar y a disminuir las pérdidas que tenemos, que en momentos donde el contexto externo no colabora demasiado, esa situación de trabajar y eliminar esas actividades que no generan valor son sumamente importantes. Así que vamos a ir dando espacio al señor Julián. Bueno, muchas gracias. Ahí comparto, Julián, y me Dale. decís si se ve bien. Entiendo que ahí están viendo. No, todavía no. Bueno, vos decime. Yo en principio veo pantalla completa. ¿Alguien ve la pantalla de Julián? No, ¿no? No, no se está viendo. Bueno, a ver, vamos a probar de vuelta. Puede ocurrir, puede ocurrir. Todo puede ser. Ahí. Ahora sí. Bueno, Ahí gracias. vamos. Bueno, antes que nada, Julián, solo gracias por la invitación. Espero que la jornada sea de interés para todos. Y voy a ir pasando rápidamente la presentación, así nos metemos en tema. Había hecho un breve recuento, pero Julián ya contó gran parte de mi recorrido. Lo único que quisiera sumar
a quién soy, es que tuve la suerte a través de mi trabajo en el INTI en 2017-2019 conocer Japón y hacer algunos cursos para especializarme en temas de Kaizen y mejora continua. Así que un poco el aprendizaje viene de mi recorrido en el INTI y esas experiencias en Japón. Y después formo parte también de algunas actividades de Sameco para promocionar lo que es la mejora continua. Así que con eso ya creo que van a completar un poco quién soy y un poco el perfil que tengo. Evité la foto del perro, que también lo tengo, y del gato que adopté en cuarentena, pero para que me conozcan más académicamente, esta es la información de base. Si quieren, vamos a empezar el día de hoy haciéndonos esta pregunta: ¿dónde estamos en términos de situación productiva? La charla habla de pérdidas y en particular habla de la situación que nos atraviesan como pymes o mipymes con relación al término productividad. Y siempre se dice o se suele decir que las pymes tienen problemas de productividad o son improductivas. ¿Sí? Si quieren, como punto de paraguas general, lo que podemos ver es la situación que se presenta en la filmina que ven en pantalla, en donde en algunos análisis se muestra la relación de productividad según el tamaño de la empresa y su situación en América Latina y en la Unión Europea. Este gráfico, para que todos lo sepan y vean nuestro punto de partida, o por lo menos la preocupación que yo tengo y en la cual quiero trabajar desde la clase de hoy, es que presenta lo que se llama productividad relativa con relación a las grandes empresas. ¿Sí? Una gran empresa sería un valor de 100 en esta escala, y cuando uno mira en Europa, una mediana empresa en relación a la productividad de una empresa grande está en el 76%, por ejemplo. En Europa, una empresa mediana en relación a una empresa grande, ¿sí? Transnacional, multinacional, que sería la escala de 100, está en 58 y una micro en 42. Si esa comparativa la llevamos, la situación de la microempresa, pequeña empresa y mediana empresa, la llevamos a la comparación de una empresa transnacional o multinacional en América Latina, vemos que la relación esa porcentual cambia y cambia para peor según el tamaño de las empresas. Entonces, siempre la pregunta es, ¿por qué ocurre este fenómeno? ¿Sí? Entonces, hay muchas investigaciones o muchas problemáticas que intentan abordar la situación de productividad simplemente para comprender este estado, situarnos como empresa e intentar hacer el esfuerzo para mejorar en términos de productividad. A mí no es que me interesa mucho la comparativa de la situación de América Latina y de Unión Europea, me interesa lo que está detrás de fondo de este análisis. Este análisis, que han hecho varias investigaciones, intentan explicar por qué hay fenómenos de productividad que hacen que no seamos tan buenos con relación a una empresa grande como emblema de la mejor productividad que se puede alcanzar. Entonces, algunos investigadores suelen presentar que a mejor nivel de gestión vamos a alcanzar mejor productividad. Si tienen un rato, el día de hoy, mañana, pasado, yo los invito a que entren a esa página de World Management Survey y van a poder autoevaluarse y van a poder conocer su situación como empresa con relación a un mismo rubro, a la situación local, su país o a la situación internacional. Es una pequeña autoevaluación, hay muchos de estos formatos como el radar PYME del Ministerio de Producción, en donde uno va a ir contestando algunas preguntas y le va a dar su situación con relación a el manejo de gestión de su negocio, de su empresa. Entonces, cuando uno empieza a completar esa encuesta y se encuentra como el gráfico que ven en pantalla, las conclusiones que terminan llegando los investigadores es que a mejores niveles de gestión, mejores indicadores de productividad tienen las empresas. Para tener mejores niveles de gestión, la pregunta es ¿qué se puede hacer? Los mejores niveles de gestión nos hacen ser mejores en la toma de decisión y en la gestión del día a día de nuestra organización. Nos hacen ser mejores en decidir dónde voy a inyectar una inversión, como también me hace decidir dónde voy a hacer un proceso de mejora. También me hacen decidir a quiénes voy a formar dentro de mi organización y en qué temas y por qué. Los mejores niveles de gestión son en el fondo las capacidades y conocimientos que tiene la organización para abordar los problemas que a ella la atienden.
Mientras mejor preparados estemos en niveles de conocimiento, mejor decisiones tomamos y mejores productividades alcanzamos. A ¿Sí? ver, un segundo, Julián, que ahí se apareció alguien. ¿No hay problema? Dejar de... me parece que es... Ujú. Ahí está, vas a tener que volver a compartir, me parece. ¿Dejé de compartir? No, Perdón, no. Voy de nuevo. Ujú. Ahí se ve, Julián. Ahí sí, genial. Gracias. Cualquier cosa vale, por lo menos a mí no tengo ningún problema si me hacen preguntas, consultas a medida que vamos desarrollando el relato de este primer encuentro. Ujú. Entonces, a lo que voy Qué es, hermoso. este es el típico punto de partida de una pyme, ¿sí? O por lo menos de la mayoría de las pymes con las que a mí me toca trabajar y abordar las problemáticas de productividad. Y en el fondo la pregunta que todos tenemos es, ¿cómo de este escenario, ¿sí? de diferentes procesos, desorganización, falta de estandarización, problemas posiblemente de calidad, se logra llegar a estos escenarios que, bueno, en particular son fotos de Japón, pero les aseguro que hay empresas locales que tienen este nivel de estandarización y que por lo menos yo no sé qué ocurre ahí, pero sensación de mayor productividad que acá, seguro tengo, digamos. Entonces, uno dice, bueno, ¿cuáles son las normas, principios, conocimientos de la organización para situarse en ese lugar y salir de este lugar? ¿Sí? Y como les contaba, básicamente son cuestiones de conocimiento, ¿sí? Las prácticas que vamos a ver hoy presentan los conocimientos necesarios para entender qué situaciones problema hay acá y qué curso de acción hay que hacer para llegar acá. Repito, eso es una foto de uno de los viajes a Japón. Acá hay muchas empresas que están en esta situación y desean estar en esta situación y están trabajando para llegar a esta situación. Yo simplemente exponer el relato de dónde partimos y hacia dónde vamos, ¿sí? Simplemente es eso. Pero bueno, simplemente para recordar, lo que estamos hablando es de productividad, no de cantidad producida. Lo que estamos hablando en el fondo es cómo gestionamos nuestros recursos para alcanzar mejores resultados. Cómo a través de la cantidad de horas hombre yo alcanzo una mayor cantidad de unidades, cómo mejorando esa cantidad de horas hombre o su uso de cantidades hombre, cómo alcanzo más unidades, ¿sí? Y por lo general, el planteo que se hacen organizaciones mundiales o la lógica que vamos a ver hoy, que es la lógica del Kaizen o de la mejora continua, es a mismos recursos, cómo alcanzo a tener mayores cantidades de producción. Que por ende, los recursos son mis recursos monetarios, mis recursos de infraestructura y mis recursos de horas hombre y mis recursos de materiales, también energéticos y demás. Entonces, a este mismo estado, ¿cómo yo alcanzo una mejora en la cantidad producida para alcanzar mejor productividad? Ese es el escenario en el que yo los quiero situar hoy, en donde vamos a trabajar. Siempre nos vamos a cuestionar cómo usamos los recursos para alcanzar mayor cantidad, ¿sí? Va a estar Basando, compartiendo ahora, Julián, ¿eh? ¿no? Dejaste de compartir. No sé por qué se... Perdone. El Meet no me estaría ayudando el día de hoy. Perdón por eso. No Ahí está. critiquemos al MID, ¿eh? Mirá que acá somos famosos del MID, ¿eh? Ahí está. Ahí debería estar proyectando bien. Sí, genial. Pero bien. ¿Puedo comentar algo, Julián? Lo que vos quieras. Mira, la primera imagen que mostraste que para mí me pega siempre en el medio del pecho cuando hablamos de lo que es el desarrollo, la productividad de la pequeña y mediana empresa y la micro también, porque ese análisis que hacemos, que vemos la problemática que tienen en el desarrollo productivo, digamos, tiene un impacto mayor cuando entendemos la cantidad de empleo que genera ese sector y la cantidad de empresas que representan no solamente en Argentina, sino también en el mundo. La cantidad de empleo que genera de manera directa e indirecta, con lo cual, más allá de la productividad, que es lo que estamos viendo hoy, es el impacto que tiene eso en lo que es En esa el energía. empleo, ¿no? Sin duda. Perdón, ¿eh? No, sin duda. Sin duda. Hay muchas discusiones sobre mientras la pyme tome mejores decisiones,
mejor supervivencia va a tener y mayor generación de empleo va a tener. Y eso es sin duda un factor sumamente importante cuando tu masa de empleo la generan todas las organizaciones pymes en líneas generales. Así que comparto 100% de comentario. ¿Hacia dónde vamos para mejorar la productividad? Era la pregunta que venía. Y básicamente a la necesidad de entender este gráfico, pero entenderlo realmente y a fondo. ¿Sí? Todas las organizaciones tienen actividades para desarrollar su negocio. Actividades de manufactura, de servicio, de lo que ustedes quieran. Ese conjunto de actividades se los podría clasificar en estas tres situaciones. Aquellas que agregan valor, ¿sí? Aquellas que realmente generan una transformación física, química o generan una característica en el producto o servicio que realmente es valorado por el cliente. Pero después están otras actividades que hacemos que van a estar comprendidas en el concepto de las pérdidas productivas, ¿sí? Van a ser aquellas actividades que no agregan valor, ¿sí? Y que con el tiempo nos iremos dando cuenta que las podemos eliminar o reducir. Y para último, para completar este gráfico, ocurre el escenario de trabajo incidental, aquel que sí o sí debo realizar para poder lograr el trabajo que agrega valor. Pero también puedo tener el esfuerzo por achicarlo o reducirlo. Es muy importante este gráfico para tener el ojo afinado a la hora de tomar decisiones en términos de productividad en mi organización. Primera cuestión que tenemos que ver de este gráfico es que la distribución de los colores no es simbólica, sino un reflejo de la mayoría de las pymes. Les aseguro, y lo vamos a ir reforzando durante la clase, que la mayoría, cuando hace un análisis de su tiempo, a qué lo dedica, con suerte y siendo muy optimista, el 30% de su tiempo está agregando valor. Y el otro 70% está entre un trabajo o una tarea que es pérdida o trabajo incidental. Ahora, el ejercicio de la clase hoy es comprender esto y cómo lo hago en un mapa completo de situación. Yo siempre digo lo mismo cuando tengo que explicar esto. Si vos no sabes nada y no sabes cómo arrancar a mejorar tu productividad, lo primero es pararte y ver tu fábrica y decir, eso que está haciendo esa máquina, esa persona, ¿está o no está agregando valor? Y el ejercicio más sencillo de este estilo es que cuando veamos una operación manual o de máquina que está haciendo puntualmente una transformación, eso agrega valor. Pero automáticamente van a haber actividades como pequeños traslados, ¿sí? Movimientos de algunas personas que no son pérdidas. Es muy importante tener esa situación mapeada, porque de mapear esa situación, los proyectos de mejora, que hoy vamos a ver cómo mapear proyectos de mejora, se basan en trabajar sobre el concepto de reducir o eliminar pérdidas, ¿sí? Que son en definitiva costos ocultos. Mientras que la mayoría de las veces cuando vemos las organizaciones, pensamos proyectos de mejora solo en el ítem que agrega valor. Por lo general la mayoría de las organizaciones, ¿sí?, que no conocen o no manejan a fondo este gráfico, toman decisiones en base al tiempo específico de ciclo de una máquina y no toman tantas decisiones sobre los traslados, sobre los métodos de trabajo, sobre situaciones, problemas que iremos definiendo a medida que avancemos. Pero yo los invito siempre a lo mismo. Párense, vean con un ojo de halcón si quieren, desde un lugar más arriba de sus procesos y pónganle el rótulo básico de agrega valor o es una pérdida o es un trabajo incidental. Cada una de esas cosas que identifican van a ser proyectos de mejora, ¿sí? Voy a avanzar un poquito más, ¿sí? Como cuestión más para terminar esta filmina, si es una pérdida hay que buscar eliminarla, ¿sí? Si es un trabajo incidental, minimizarlo, y si es un agregado valor, mejorarlo, ¿sí? Fíjense que a medida que eliminemos, la proporción roja reduce y todo lo otro aumenta, y estaremos aumentando el tiempo de agregado valor. Bien. Los japoneses, ¿sí?, de los cuales se parte muchas de las cosas que vamos a ir viendo hoy,
no fueron otra cosa que astutos y dijeron, bueno, si esta situación es la situación que yo quiero trabajar, le voy a poner un nombre a mis problemas. Y cuando tuvieron que decidir esos nombres, definieron que aquellas actividades que generan problemáticas o pérdida de productividad se las puede clasificar en estos tres grandes mundos. Las mudas, pérdidas o desperdicios, la mura, variabilidad de mi proceso, y el muri, sobrecarga. ¿Sí? El ejercicio de hoy en adelante, es aprender a hablar este lenguaje. Muda, mura, muri. Este proceso que estoy viendo, cuánto de muda tiene, cuánto de mura tiene y cuánto de muri tiene. ¿Cómo analizo un proceso global? ¿Cuántas pérdidas tiene? ¿Qué tan balanceado está? ¿Cuánta variabilidad hay entre operaciones? ¿Y qué tan sobrecargados están algunas personas, algunas máquinas, algunos procesos? Todos estos son simplemente maneras de llamar y reconocer problemas. Mientras más personas tengamos en nuestra organización con el ojo aceitado para hablar este lenguaje, mayores proyectos de mejora tendremos que buscan reducir costos ocultos. ¿Sí? La mayoría de las personas, la mayoría de las organizaciones, volviendo al punto de partida de la charla, no tienen incorporado este lenguaje, no tienen incorporado esta simbología y toman decisiones sin recuestionarse el agregado no de valor y la situación problema clasificada en estos puntos como partida. ¿Sí? Voy a seguir avanzando. Cualquier cosa, Julián, si hay alguna pregunta me vas diciendo. ¿Sí? Bien, siempre invitamos a los que quieran este formato de charla. Así Joya. que cualquier consulta que quieran hacer, experiencia que quiera compartir, bienvenida sea, digamos. No se va a enojar Julián. Bueno, gracias, Julián. Visto en un gráfico se lo podría traducir de esta manera: a la muda, a la mura y al muri. ¿Sí? Los japoneses avanzaron un paso más y a la muda la subclasificaron en 7 grandes grupos, que son los 7 grandes desperdicios o los 7 grandes factores que generan falta de productividad en una organización. Se los presento. Uno es la sobreproducción, el otro es el stock excesivo, el otro es el transporte y el otro es el producto defectuoso. Después tendremos el trabajo innecesario, los movimientos y el tiempo de espera. No son igual en su peso relativo. Voy a hacer un poco una aclaración. Por ejemplo, el transporte es una situación muy evidente que ocurre entre operaciones. ¿Sí? Son aquellos movimientos que hago de un lugar a otro. Mientras que los movimientos son aquellas actividades que realizan las personas dentro de su puesto de trabajo para llevar adelante la tarea. Mientras trabajemos estos, transporte y movimiento, estaremos reduciendo costos ocultos del piso de planta, asociados a la lógica y el método de producción. Julián, te hago una consulta. Sí. Algunos hablan de un octavo pérdida, que es la participación de la gente, el conocimiento. ¿Cómo se puede vincular con esto o no? Sí, yo lo arraigo más a la parte inicial. Mientras más conocimientos tengas, mejor toma de decisión, mejor resultado. Mientras más conocimientos tengas, mientras más personas hablen este lenguaje, mejor preparadas van a estar para presentar y proyectar sus ideas. ¿Sí? El octavo desperdicio no es otra cosa que aprovechar las capacidades que tienen las personas de entender problemas, clasificarlos y generar o crear o imaginar soluciones superadoras para su puesto. Por definición, yo lo tomo así, por definición todo trabajador sabe y puede potenciar la manera que lleva adelante su trabajo. Simplemente tiene que tener el espacio. Por eso es una pérdida, porque muchas organizaciones pierden esa posibilidad de mejora o esa posibilidad de creatividad de las personas. ¿Sí? Así que es sumamente buena la pregunta, Julián. Y cuando escuchen hablar de la gestión del conocimiento, en gran medida es cómo trabajar esa pérdida para potenciarla, cómo trabajar en los conocimientos acumulados de las organizaciones. Así que yo los invito a tener presente también esa octava pérdida. Apareció en una segunda instancia en la teoría tradicional habla de las 7. Así que viene bien, muy bien el recordatorio, Julián.
simplemente recapitulando los puntos que estamos viendo, como les contaba, transporte y movimiento son muy del piso de planta, productos defectuosos también son del piso de planta. Uno puede identificar cuando algo sale mal, cuando algo tiene que reprocesar, cuando algo tiene que retrabajar. Trabajos innecesarios son muchas veces actividades que se hacen sin entender el porqué de fondo, ¿sí? Control y exigencia de calidad que capaz no son necesarios, aspectos superadores de calidad en lugares que nadie los valora, etcétera. Y después vienen para mí, si se quieren, las tres grandes pérdidas. Que estas son las grandes pérdidas porque se toman a nivel de dirección o a nivel de conducción de una organización y afectan y repercuten en todo el sistema. Hacer un concepto de sobreproducción, hacer un lote muy grande o excesivo o gigante va a generar por defecto mucho inventario en la planta, mucho colapso de lo que sería el espacio productivo y también va a generar tiempos de espera, ¿sí? Que las cosas estén dentro de nuestra organización más tiempo que el que tendría que estar, ¿sí? Así que los invito, reflexionando un poco más, a aprender este lenguaje y a enseñar este lenguaje a quienes trabajen con ustedes. Mientras más aceptado tengamos este lenguaje, mejor vamos a estar preparados para llevarlo a la práctica y mejor vamos a estar preparados para hacer proyectos de mejora. Básicamente es eso. Bien. El otro gran concepto que tenemos es cuánto tiempo tardamos, ¿sí? Yo los invito a pensar lo siguiente. La mayoría de las organizaciones quieren mejorar la calidad del costo o el tiempo de respuesta, ¿sí? De su producto, de su servicio, lo que desean. Esta filosofía se basa toda la que vamos a ver hoy, en el análisis de tiempo. Entendiendo el análisis de tiempo, voy a ver cómo repercuten los costos y cómo repercute en la calidad, ¿sí? O al revés, entendiendo la calidad, cómo repercute un error de calidad en los tiempos, ¿sí? Y en los costos. Muévanse del lugar que ustedes prefieran, pero en el fondo todo lo que vayamos aprendiendo tiene como objetivo o mejorar la calidad, o mejorar el costo o el tiempo de respuesta. Y entre ellos están relacionados. Nuestras organizaciones pueden tener mayores problemas de calidad, mayores problemas de costo, mayores problemas de tiempo de respuesta. Pero el mapeo fino que tienen que buscar después de la clase de hoy es asociado al tiempo de respuesta. Y para entender el tiempo de respuesta hay que hacer la trayectoria de la pieza. Y eso nos va a llevar al lenguaje del BSM o al lenguaje de las pérdidas productivas, ¿sí? Es eso. Escenario ejemplo. Yo siempre digo el mismo, si alguna vez me escucharon, lo siento, lo voy a repetir, pero es siempre lo mismo. El concepto del Kaizen no es otra cosa que ver la trayectoria de la pieza a través de la fábrica, desde donde nace a donde muere, ¿sí? El ejemplo más simple es, yo pongo una materia prima en una cajita, esa cajita se mueve, queda detenida en un lugar con otras materias primas, porque es una cajita, con lo cual debe haber 10, 15, 20 piecitas. De esas 20 piecitas, alguien agarra una, la pasa por una máquina y le deja en otra caja, que tiene 10, 20 piecitas, y se mueve un trayecto, 10, 15 metros, a otro pie de máquina, donde otra persona lo toma, agarra, hace una operación y la deja de vuelta en otra cajita, en donde espera y se mueve. Cuando hablamos de la trayectoria de la pieza, si la vemos en tiempo, la pieza la tomo, la dejo en la caja, esa caja se mueve ahí y está esperando mucho más tiempo del que va a pasar por la máquina, porque está esperando que pasen sus demás compañeros piezas por la máquina. Con lo cual, si el lote eran 10 piezas y la última que puse es la número 10, va a esperar que se consuman primero las 9 restantes para luego pasar ya por la máquina. Si uno lo mira en la trayectoria, esa pieza está 15, 20, 30, 40 minutos y por la máquina capaz está un minuto y después vuelve a estar 30, 40 minutos en el otro cajón que es el pie de máquina del otro lado. Y eso se repite en N procesos que tengamos. Mientras la pieza no tenga el flujo ideal, máquina a máquina, mayores pérdidas tenemos, ¿sí? Entonces ustedes tienen que incorporar esto de analizar la trayectoria de la pieza.
Si analizo lo que va sufriendo la pieza por mi proceso, sufriendo en términos de tiempo, van a ir pudiendo clasificarlas, la situación con nombres de pérdidas. Por ejemplo, cuando las puse en el cajón y en el cajón estaban ahí esperando que se consuman tus compañeros del cajón, eso es un tiempo de espera. Un tiempo que está una pieza esperando para ser procesada. Pasó por la máquina, agregó valor, no hay problema. Baja del otro lado, tiempo de espera. El trayecto hasta la otra máquina se llama transporte, así que ahí tengo otra pérdida. De vuelta tengo un tiempo de espera, máquina, tengo agregado valor, no es problema, tiempo de espera en el cajón siguiente. Yo lo único que quiero dejar transmitido o conceptualizado es este lenguaje, digamos. Mientras hablen del tiempo, van a poder diagramar una trayectoria, van a poder empezar a encontrar oportunidades de mejora. Oportunidad de mejora de este ejemplo, bueno, tengo un transporte. ¿Qué puedo hacer para eliminar ese transporte? Julián me dijo en la charla que dio que no era pérdida, bueno, ¿cómo la atacamos? Y bueno, hay diferentes formas. La más radical sería poner una cinta transportadora, eso es solo costo logístico, pero funciona. Otra podría ser por una rampa y otra podría ser simplemente no invertir en ni la rampa ni en la cinta y acercar la máquina. Y entonces, escenario B, piecita, piecita, máquina, máquina, cajón de vuelta. Y eliminé las 3 esperas y eliminé el transporte. Así que con ese ejemplo uno puede construir muchos más escenarios y la idea es empezar a ver con qué metodología, con qué paso a paso se construye esos escenarios. Bien, para poder avanzar en la construcción de ese escenario, los japoneses inventaron o posicionaron la dinámica del Gemba o de los 3 Gem. Acostumbrar a las personas a recorrer los procesos, entender dónde ocurren los problemas, experimentar y entender la situación que genera el problema y tomar información objetiva. ¿Sí? Recaudar información del proceso realmente, cuántos metros, cuántas piezas, cuánto tiempo espera, cuánto tiempo de ciclo, ¿sí? Entonces, hasta este momento aprendimos el lenguaje de las pérdidas y aprendimos el lenguaje de los 3 Gem. Cómo tengo que recorrer el proceso para encontrar oportunidades, ¿sí? ¿Cómo hacerlo de la manera más rudimentaria, si se quiere, más sencilla? Simplemente en la orden de producción que nace, que tiene un inicio en un punto, y va a recorrer todo el proceso hasta el punto final, por lo menos ver cuánto tiempo tarda. Les aseguro que hay fábricas que tardan días los productos dentro de esas fábricas. De verdad, desde que yo emito una orden de producción, ¿cuánto tiempo tarda en salir al final de la línea o al final del proceso? Cuando ustedes sepan día de inicio y día de fin, dato muy sencillo de tomar, día de inicio, día de fin, hora de inicio, hora de fin, lo comparan contra el tiempo de proceso de las máquinas o de la actividad manual. Por ejemplo, en mi narrativa de la piecita atravesando los procesos, el tiempo en la máquina podía ser 1 minuto y 1 minuto. El tiempo total eran 20 minutos, 1 minuto, 20 minutos en la caja, 20 minutos en la otra caja, 1 minuto, 20 minutos. Conclusión, van a ver que si comparan 20 más 1 más 20, tenemos 41, más 41 tenemos 82 minutos, versus un agregado de valor, solo lo que ocurrió en la máquina, de 2 minutos. Quiere decir que en su indicador de punta a punta, ¿sí? En su indicador de cuánto desperdicio tengo, cuánto agregado valor, tienen 2 minutos versus 82 minutos de tiempo total o tiempo de transitar el proceso. Quiere decir que tiene 80 minutos de posibilidad de mejora porque en sí todos esos 80 minutos fueron destinados a pérdidas. Quiero dejar en claro que el lenguaje de tiempo es lenguaje sinónimo de costo y lenguaje sinónimo de calidad. Entonces ahí, con un ejercicio muy sencillo que pueden hacer mañana, repito, pasado o cuando quieran, es simplemente hora de inicio, hora de fin,
de cuando va a poner de producción, fecha final, versus el tiempo operativo neto de agregado valor, todo lo demás es sus proyectos de mejora. ¿Sí? Ahora, Julián, yo no sé si me conviene hacerlo a mí, por ejemplo, ¿eh? Te digo. Sí, algo a cualquiera de nosotros, pero bueno, Hay que tener cuidado con esto. es así. Sí, sí, hay que tener mucho cuidado y no hay que desesperarse, digo yo como punto de partida, porque el primer punto es saber la situación y entenderla. Resolverla no es fácil, claramente, porque es salir del escenario actual y hacer un proceso de cambio. Pero Sí. sí, si uno hace esto, se puede pegar un tiro en algún lado o en la pata, por así decirlo. Un Pero bueno. susto. No, pero igual el hecho de ya tener una información de este tipo y saber cómo estoy parado ya es un gran avance, porque a veces la mejora es algo demasiado simple y hasta que no visualizo cuál es la pérdida no encaro la mejora, ¿no? No, estamos de acuerdo en eso. Por eso, yo, si les tengo que dar un consejo, es aprender el lenguaje de pérdidas, porque en el fondo es ponerle nombre a los problemas. Si no, somos indistintos, nos parece que todo está bien. Y ya con solo que la gente sepa que eso es un problema en términos de pérdida, ya la organización se mueve diferente. Así que eso es lo más sano. Y información objetiva, que lo que decías, es re importante porque esta cuenta que yo les digo, me animo a decirle que el 90% de las empresas no se la hace nunca. Y entonces, conocimiento, información objetiva y caminar la planta son las soluciones para mejorar la productividad. Son sencillas, no son complejas. Es así. Pero bueno, acá tienen una línea completa de lo que realmente pasa en una organización y lo que realmente ocurre a medida que van pasando, ¿sí? Desde que tiran la orden de producción hasta el fin de producción. Van a tener esperas en colas, en producto terminado, en cuellos de botella. Van a tener problemas de preparación de equipos, cambios, calentamientos, puesta a punto. Van a tener agregados de valor, como las operaciones de operaciones y de procesamiento, pero también van a tener traslados, movimientos, ¿sí? Transportes, averías, control de calidad, reprocesos, etcétera. La pieza en el fondo, o nuestro producto, nuestro servicio, tiene que atravesar todo ese conjunto de situaciones para poder salir. Mientras yo conozca con mayor claridad esta línea de tiempo, mejor puedo accionar. Acciono en reducir el transporte, acciono en mejorar el control de calidad, acciono, ¿sí? En el fondo, mientras más cortita sea esa línea de tiempo, mejor rentabilidad tiene mi organización. Entrega productos más rápidos y los cobra antes. Eso que acabo de decir es la razón de ser del TPS. ¿Cómo hago para entregar más rápido y cobrar antes? ¿Sí? En el fondo, se dieron cuenta que lo importante es mirar la línea de tiempo. Y mirar la línea de tiempo hace que ordene los proyectos, priorice los proyectos e impacte económicamente positivo. Así que esto es la conceptualización. Si entienden esto, están entendiendo lo que se llama mapa de flujo de valor. Están entendiendo el conjunto de actividades que ocurren en mi organización, cómo están en el tiempo y con cuáles tengo que trabajar y en qué manera. Recuerden, cualquier actividad se clasifica en agregado valor, pérdida o trabajo incidental. Si ustedes tienen esta foto, tienen resuelto sus problemas de productividad. Así. Para poder resolverlos, viene todo esto. Acá realmente está el problema. Yo no pretendo abordar todo esto en una clase tan cortita. No pretendo hacer una descripción de sistema de producción Toyota, no pretendo nada de eso. Lo que sí pretendo es contarle que para resolver nuestros problemas tenemos, por un lado, lo que se llama el pilar del tiempo, ¿sí? En donde uno tiene que aprender a hablar estos lenguajes, liberación, flujo, coordinación. Tenemos un pilar que es el de construcción de calidad, prevención, detección de acciones. Tenemos el corazón, identificar las pérdidas que venimos hablando, transformarlas en oportunidades, es el ciclo de mejora y tenemos las bases para que esto funcione. Yo no voy a intentar entrar en detalle, esto es abordar miles de temas, pero no quería dejar de ponerlo acá como la solución. Sí, la solución está compuesta de herramientas específicas que uno las puede aprender, comprender y utilizar a su favor. Lo importante de esto es lo que vamos a ver a continuación, de que es, si yo conozco esto, conozco el accionar y conozco las pérdidas,
hago nexos, problema, solución, y armo mi mapa de mejora completo de la organización. ¿Lo puedo hacer parcial? Sí, lo puedo hacer parcial. Puedo agarrar una partecita de esta línea del tiempo y trabajar acá o trabajar acá. La idea es armar un mapa completo y tener una proyección de acciones más robusta en el tiempo, más que aleatorios, que también es válido, ¿no? Pero es eso. Bien, ya para ir entrando en la última parte, en la parte que a mí me parece más importante destacar hoy es, bueno, todo esto que vimos hasta hoy, que son conceptos, que son miradas de abordar los problemas de productividad, cómo los transformo en una herramienta real de trabajo para describir lo que me pasa a mí como organización. La herramienta es esta, el mapa de flujo de valor, en inglés llamado BCM. ¿Sí? Esta es la construcción más básica que tienen que lograr ustedes de su proceso. Sí, básicamente es, por un lado, decir, acá tengo un cliente, esta flecha que viene acá simboliza qué me pide mi cliente, tengo una toma de decisión en la parte de planificación y control de la producción, que puede accionar sobre el pedido a proveedores, requerimientos materiales, y cómo se llevan adelante las operaciones. En la parte de acá abajo no tiene otra cosa que el flujo de proceso, voy a pasar por operación 1, operación 2, operación 3, operación 4 y operación 5. ¿Sí? Dibujan esquemáticamente su fábrica, sus procesos, y van a ir completando la información. ¿Qué información van a ir completando? Primero, bueno, los conceptos. Si tuvieran varias líneas de producción, esto sería varias líneas. Si tuviera una línea ramificada, serían varias líneas ramificadas, no importa. Agarremos el proceso más sencillo, que es fabricar un mueble de madera. ¿Sí? El cliente me pide un mueble de madera. De planificación mando a comprar los materiales, maderas y demás, y le digo las diferentes acciones de trabajo que va a pasar un mueble. Que va a tardar tanto tiempo, que ese mueble hay que hacerlo con tales especificaciones, que le den prioridad a eso, que no le den prioridad a aquello, y demás. Y entonces el mueble empieza todo su ciclo. Cortar las maderas, ¿sí? Hacer todas las terminaciones de redondeo, hacer todo lo que es el calado para incrustar las piezas, la prueba ensamble, pegado y control final y sale para el cliente. Sí, está representando, se llama flujo completo de la situación. ¿Qué quiero que vean ustedes con esto? Es lo siguiente. La parte de arriba habla en cómo yo coordino todos los procesos, ¿sí? Entonces, la parte de acá arriba de este proceso me va a hablar de cómo lo coordino. ¿Cuáles son las preguntas? ¿Cuántos clientes tengo? ¿Cuántos lotes fabrico? ¿Qué tamaño de lote? Mi proyección, hago proyecciones mensuales, quincenales. Le digo a cada estación de trabajo lo que tiene que hacer y cómo lo que tiene que hacer. Básicamente, me permite representar cómo coordino y tomo decisiones de los recursos que son las operaciones que están acá abajo. Y la parte de abajo me dice la situación de cada una de las operaciones, ¿sí? En particular, lo que me dice es sus rendimientos, sus tiempos y demás. Básicamente lo tiene en la siguiente filmina. De la operación me dice los datos más importantes. El tiempo de ciclo, que está compuesto por actividades manuales y las de máquinas, el tiempo de preparación de máquina, el rendimiento operativo, recursos ofertados, personas. Por otro lado, el punto de contacto me dice las piezas en demora y la cantidad de lotes, ¿sí? Y después veo las oportunidades de mejora en ambos lugares, en la coordinación de las tareas y la ejecución de las tareas. Acuérdense, coordinación, ejecución, coordinación, método de trabajo, ¿sí? Entonces yo puedo armar un mapa así de mi fábrica y en base a este mapa presentar oportunidades de mejora. Si tu fábrica no sabes el tiempo de ciclo, no sabes el tiempo de preparación de máquina, no tenés OE, no tenés recursos afectados, acá tenés un signo de pregunta muy grande, con lo cual tenés que relevar mejor el estado de la situación, tenés que hacer mejor el GEMBA. Básicamente tenés que recorrer más los procesos y ver por qué no tenés esta información. Perdón.
Y después estos datos siempre los vas a tener. Sí, siempre, por defecto lo vas a tener. Perdón. Siempre vas a poder relevar cuántas piezas están esperando pasar por ese proceso y qué cantidad de lotes hay ahí y podés calcular o estimar el tiempo. En mi analogía de la cajita, las máquinas, el lote completo, siempre vas a poder ver el pie de máquina, la cantidad de cajas, órdenes de trabajo, piezas en proceso y vas a poder conocer esto. Esto te está construyendo esta línea de tiempo en el fondo. Perdón, que vuelvo para atrás, te está construyendo cómo le está costando atravesar el proceso, cómo está esperando acá una pieza. Entonces ahí vas a poder construir tu mapa. Tengo datos del piso, del Gemba, y tengo conocimiento siempre certero de cómo están ocurriendo las cosas en el piso del planta. Conociendo este mapa, ¿sí? Para cada una de las operaciones se construye esto, ¿sí? Que es un listado de oportunidades de mejora para cada situación que vi. ¿Sí? En verdecito, oportunidades de mejora tipo Kaizen, optimización de eliminar pérdidas o mejoramiento de trabajo o los hitos que Si quieren ahora que está muy de moda hablar de la incorporación de tecnología en el 4.0, también se podrían poner burbujitas que hacen a los proyectos de mejora en ese sentido. Una pregunta, Julián, ya que mencionas Sí. este tema que estamos bastante verde todos. ¿Cómo ves el desarrollo de la industria 4.0 en las pymes argentinas? Creo que lo veo del mismo lugar que veo de Keynes. Estamos lejos en conocimiento y es el punto de partida, es entender de qué se habla y para qué me ayuda, digamos. Pero lo veo lejos y también creo que el desafío que viene atrás del término 4.0 en realidad es el desafío tecnológico. Me parece a mí, digamos, muchas veces los proyectos que, por lo menos los que yo me cruzo, terminan siendo cosas que de la industria 2.0, 3.0, que lejos están de la 4.0. Simplemente para los que no sepan, yo me considero de los que no sé industria 4.0, un mundo nuevo. El 4.0 es la digitalización de los procesos de las fábricas interconectadas, ¿sí? Mientras que la 3.0 tiene que ver con la robótica y mientras la 2.0 tiene que ver con la aparición de la energía y el automatismo en la industria. Si lo tuviera que resumir de alguna manera para alguien que no sabe 4.0, digamos, como yo. Pero lo que sí ocurre es que, por ejemplo, más y más pymes, este punto que ven acá, ¿sí? Entre operación cliente y fábrica, está cada vez más digitalizado porque es el e-commerce. Este punto de contacto, esta flechita, cliente, decisión de la fábrica, acá hay un e-commerce, acá hay una solución digital que conecta lo que quiere mi cliente con lo que tengo que fabricar, o lo que quiere mi cliente y lo que tengo que entregar. Y ese e-commerce después se puede transformar en un sistema de gestión que le dice a las operaciones cómo coordinar. Esta flechita que ven acá, o esta burbujita es una oportunidad de mejora en ese sentido, o un registro de una máquina en un celular en donde voy diciendo cuántas piezas buenas, cuántas piezas malas. Nosotros en la fábrica estamos lejos de usar las tecnologías tanto duras, mejorar máquina por así decirlo, como usar estos elementos como el celular para conocer la realidad de la planta. Si alguien me pide una opinión, es muy loco que todos tengamos un celular y usamos un montón de aplicaciones, pero es muy loco en lo que ocurre dentro de una pyme de usar un papel para registrar cuántas piezas salieron mal. ¿Por qué no directamente registrarlo en aplicaciones que ya las hay para eso y son gratuitas? Ahí está el punto entre pensar un proyecto de mejora y combinar las dos cosas. Hay un tema que dijiste que quiero recalcar, hay muchísimas aplicaciones que son gratuitas y que apoyan mucho al desarrollo de las organizaciones. Sí, y no sí. la estamos usando. Y no estamos usando. Por ejemplo, este término que ven acá, OE, es un término crítico, digamos, conocer el rendimiento global de un equipo, cuántas piezas buenas, cuántas piezas pierde por estar produciendo, por no estar produciendo y a qué ritmo trabaja en el día,
Son 3 factores muy importantes: construcción de rendimiento global, que es el OEE, y hoy no se registra. El que lo registra en papel, que registra en papel, vean esto, ¿no? Registra en papel, de registro de papel va un data entry, del data entry se carga un Excel, del Excel se procesa y vuelve la información. Si lo vemos de las pérdidas productivas, no hicimos otra cosa que un gran ciclo de pérdidas productivas para conocer un dato final que es el rendimiento. La persona que tomó la data no estaba agregando valor. La persona que la trasladó no está agregando valor, la persona que lo cargó en sistema no está agregando valor, la persona que transformó el dato en información se puede decir que agregó valor, cumplió con el cliente interno que necesitaba la información. Ese ciclo se puede acelerar y eliminar todo lo que dijimos pérdida a través de aplicaciones de OE que hoy están. No lo tenés que hacer en todos los equipos, ¿no? Lo que tenés que hacer es saber que está la solución, sabés que ahí tengo un problema, preguntarte en qué máquinas de todas las que están acá. Eso es básicamente el desafío que nos atiende hoy. Poder construir el mapa de situación, entender todas estas pérdidas que ocurren en todos los procesos que se imaginen, operativo, administrativo, y ver qué proyecto de mejora uso ahí. Por eso hoy aparecen estas dos oportunidades: la tecnología o la digitalización, tablets, celulares, cosas que en los pisos de planta antes era impensado verlos, hoy empiezan a aparecer, y todo lo que es la robustez de la ingeniería industrial, digamos, de la ingeniería de métodos, ¿sí? Con mapa completo de esto, mapa completo de oportunidad de mejora. Esa es la finalidad de la herramienta BCM, y obviamente para descubrir estos mapas o estos globitos de oportunidades, el principio es abordar, atacar o eliminar la pérdida. En particular el BCM, la pérdida más importante que intenta identificar es la que ocurre acá entre la operación 2, 3 o entre la 3 y la 4, que es la demora de una pieza. Entonces, eso usted lo puede ir viendo. Mientras su producto le cueste pasar, por así decirlo, el proceso, quiere decir que tiene muchas pérdidas. Tienen que aprender a mapearlas nada más. Es así. Les muestro un BCM ya convencional con toda la nomenclatura completa, y van a ver toda la info de detalle desde, bueno, un cliente, cómo es el pedido semanal, quincenal, mensual, desarrollo de producción, cómo llega a eso, cómo se hace el pedido de proveedores, cómo se baja, ¿sí? Todo lo que son requerimientos, ¿sí? La priorización, ¿sí? Todo el día se bajan distintas priorizaciones, todo el día se bajan las órdenes de producción, la data de cada operación. Pero más importante está acá, en la línea de tiempo. Recuerden esto, siempre en la línea de tiempo. En las piezas que están acá, entre operación y operación, hay una cierta cantidad de piezas que se transforman en demoras evidentes. Y acá tienen graficada acá abajo la línea de tiempo, lo que le cuesta a su pieza atravesar el proceso. Acá tienen ese indicador tan duro que usamos para ejemplificar el problema que tenemos en la mayoría de las pymes. En la mayoría esa línea de tiempo y este indicador final da muy mal. ¿Por qué? Porque no se respetan principios básicos que son el principio del flujo, el principio de la nivelación, el principio de la coordinación en un punto que tracciona a todos. Acá estás todo el tiempo programando y desprogramando. Usando algunas cuestiones se arman mapas de situación superadores como esto, ¿sí? Y entonces ahí se puede pensar en una fábrica mucho más productiva. No hay grandes inversiones en esto, son todas ideas de juntar esta máquina con la otra, pedir de acá a acá con una orden a través de una tarjeta. No hay grandes soluciones en términos conceptuales de tecnología. Puede haber una mejora en una máquina puntual, sí, obvio, trabajar en tiempo de ciclo, pero no hay grandes. Esto es todo cranear cómo voy a reducir un traslado, cómo voy a reducir un movimiento, cómo voy a hacer lotes más pequeños para que tengan mejor flujo, y en el fondo construir un mejor escenario, ¿sí? Ya voy entrando al final de la charla, así abrimos un espacio de preguntas o comentarios. Julián, te hago una consulta. ¿Qué utilizan alguna herramienta? ¿Ustedes recomiendan alguna herramienta para hacer BCM? Es una buena pregunta. Al igual que decía lo del OBE, hay un montón de herramientas digitales que ya vienen preseteados estos esquemas. Nosotros muchas veces usamos
el vicio, que ya tiene regulado muchas de las simbologías. Si no usamos simplemente PowerPoints para esquematizarlo, pero yo recomiendo lo tradicional. Diría rotafolio, post-it y a mapear y dibujar lo que vemos y entendemos del proceso. Eso es el BCM más realista, sincero y constructivo, sinceramente. Sentarse, explicar qué se quiere ver, completar esto. Ya acá tenemos problemas y ponemos un post-it que tenemos problemas que está desordenado, tenemos problemas del método de trabajo, tenemos traslado, y le empezamos a este dibujito a poner post-it de lo que opinamos cada uno es un problema de pérdida en cada uno de estos lugares. Sí, a veces lo que veo es que, digamos, no sé, comparto el resto, pero qué opina el resto, pero a veces el hecho de no saber usar una herramienta hace que no la usemos. Y es una pena porque por ahí con algunas cuestiones sencillas y bastante manuales podemos hacer este análisis que nos está compartiendo Julián. Sin embargo, nos vemos, decimos BCM, lo vemos en inglés y lo vemos tan lejos y bueno, no lo hacemos. En realidad, digamos, podríamos hasta empezar con un CIPOC y bueno, después empezar a trabajar con este tema. Sí. Esto, en el fondo, es un flujo de proceso, por donde pasa la pieza y qué problemas tiene. Solo para retomar lo que decías vos, Julián, es esto en el fondo, es una línea de tiempo. La pueden dibujar en una pizarra, la pueden dibujar en una hoja de papel, le pueden poner post-it. Es la base de acá, es mirar el tiempo y entender las pérdidas. Si ustedes logran comprender eso y usarlo como herramienta del día a día, y logran transmitirlo, ¿no? Porque la joda acá es sumar a más en esta locura de mejorar, van a lograr que esto cambie. Es decir, después todo lo otro se aprende, todo este conjunto de herramientas, más, menos, todo eso se aprende y todo mejora, digamos. Pero bueno. La locura de mejorar a veces es menos locura cuando lo transformamos en número, ¿no? Sí, bueno, eso sí. Por eso en parte del lenguaje es el lenguaje de los números económicos, monetarios, tiempos, beneficios para las personas, cantidad de traslados menos, recorridos, esfuerzos. Por eso, digamos, la información objetiva habla de eso, dice Julián, los números. Es uno de los principios para hacerlo bien y hacerlo comprometido con todos los actores de la organización. Así que bueno. Voy ya para lo último de la charla para ya no cansarlos tanto, pero sí les quiero dejar esto como lógica de partida para arrancar. Por un lado, la mayoría de las organizaciones en el camino de la búsqueda de la productividad está en un estadio que nosotros denominamos, bueno, hay una teoría tras esto, pero se denomina desconocimiento inconsciente. No sé que no sé. La mayoría de las organizaciones son indistintas a estos procesos de análisis de pérdida productiva porque no saben los conceptos y no los usan a su favor, digamos. Entonces, lo que yo les contaba de las piecitas, de las máquinas, de los lotes, de los traslados, no son un problema. No tienen ese nombre. Entonces, no sé que no sé. No sabía que eso era un problema o no sabía que eso era una oportunidad de mejora. Entonces, esto es lo que llamo un desconocimiento inconsciente. Mi proceso de toma de decisión en organización Fabri, si se quiere, organización de proceso, está basado en mis percepciones y preconceptos que no están en otra cosa que el aprendizaje de prueba y error, digamos. Pero no tiene base conceptual para abordarlos, ¿sí? La mayoría de las empresas están acá. En nuestras estadísticas nos dice que el 50% está acá, de la MIPYME, ¿sí? Entonces, es muy difícil plantear una mejora de productividad sin conocer o reconocer que eso es un problema. Así que la mayoría, les cuento que está acá, cada uno sabrá en qué estado está los que vamos a ir viendo, pero la mayoría está acá, el 50%. Es tan duro y triste a la vez, pero es la realidad. La mayoría era emprendedor o se animó a hacer un producto, lo empezó a hacer y tiene toda la fortaleza en la parte técnica de cómo llevar adelante ese producto, es innovador, creativo, tiene buen diseño, pero no tiene conceptos de organización industrial. En términos de pérdida productiva, ¿no? Capaz es un buen gestor y eso puede ocurrir, digamos. Pero no ve y no le pone a cada problema un nombre como yo les propongo hoy. Para lograr un salto,
para lograr un salto así de nivel o de madurez, como se lo suele hablar muchas veces, el primer paso es sensibilizar. Pasar a un escenario que sé que no sé, digamos, que sería como capaz un escenario, después una charla introductoria donde dicen, yo ahora me doy cuenta que no sabía que eso era un problema, que eso tiene un nombre, se llama pérdida productiva, entonces ahora sé que eso es un problema. No sé cómo abordarlo, sería el paso siguiente. Entonces me siento en un estado que es el desconocimiento consciente. Acá más o menos hay un 45% de empresas. Tienen personas capacitadas, entrenadas, formadas, y entonces están en este estadio de sé que no sé. Soy consciente que eso es un problema, no sé cómo abordarlo. Después viene el aprender, que es sé, que se llama conocimiento consciente, ¿sí? Que hago el esfuerzo por ver ese problema, juntar a las personas, atacar ese problema, ponerle un método de trabajo, solucionar, estandarizar, volver a replantear, volver a cuestionar, volver a ver el problema, como que hay un ejercicio de hacerlo. Y cuando no está ese ejercicio, no se hace. Sí, está como el ejercicio de practicar guitarra. Me tengo que sentar a hacer esto un rato, me tengo que sentar a hacer esto. Y hay mucha literatura de este lugar, que les cuento, que hay el 5% de las pymes o MIPYMES están acá, 50, 45, 5. Hay mucho ejercicio de esto, de destinar 20 minutos por día a identificar pérdidas y a mejorarla, destinar 5 minutos al día a conversar con las personas sobre qué pérdidas ven. Hay mucha bibliografía sobre ese punto. Y después está el estadio más ambicioso, filosófico incluso, que es el conocimiento inconsciente. Lo hago sin darme cuenta, me sale natural. Acá, cuando uno escucha hablar de Toyota, la gente que Toyota, hay una frase que usan muchos para describirlo que es viven, piensan y sientan, viven, piensan y sienten ciclo PDCA. Cualquier cosa que hacen, la hacen inconscientemente con el ciclo de mejora PDCA. ¿Qué problema tengo? ¿Cómo está valorizado? ¿Cuál es la meta? ¿Cuál es la causa raíz? ¿Cómo lo puedo mejorar? ¿Cuál es mi plan de acción? ¿Qué resultado tuve? ¿Cómo lo estandaricé? Y están siempre en ese ciclo indistintamente de la tarea que hagan. Está en lo que llaman conocimiento inconsciente. Está esa práctica en las personas. Este camino no es fácil, la mayoría partimos de acá y nos vamos a ir moviendo. Esta vuelta, no quiero ser desalentador, pero la realidad es que puede llevar años. En la estadística me animaría a decir que 2, ¿sí? O que, siendo muy optimista, 2 años, por lo menos 2 años hasta llegar acá a tener ciertos grupos de habilidades. Lo que sí les puedo contar que si pasás de acá a acá, la rentabilidad de ese ejercicio es de 5-1. Por cada peso que le invertís de tu tiempo para hacer proyectos de mejora, terminás ganando alrededor de 5 pesos en beneficio de reducción de costos. Entonces, la verdad que, como decía Julián, si lo pasás a número, hacer este caminito es muy redituable. En organizaciones de otros países, esa cuenta a veces da 10-1, 12-1, porque estamos tan desbordados de pérdidas productivas que cuando largás el beneficio económico es muy alto. Y para concluir ya eso, pero en la línea de tiempo, la primer parte de esa línea de tiempo tiene esta distribución de gastos, si se quiere, o de inversión. De inversión mejor que gasto, digamos, de inversión porque tiene un rédito. Voy a destinar mucho a capacitación y a gestionar, impulsar, proponer, lograr entender proyectos de mejora. Después voy a seguir capacitando y a medida que vaya capacitando en el tiempo, la capacitación va a ir bajando y la gestión va a ir aumentando. Las mejoras no ocurren del día para otro. Al principio tengo incipientes, puntuales, fogoneadas, empujadas por aquellos locos que se animaron. Luego tengo un proceso medio aleatorio entre gente que propone, gente que no, un día sí, otro no. Después ya tengo una constancia de generar oportunidades de mejora, ¿sí? Y después ya tengo la práctica de la mejora, ¿sí? Acá tienen abajo un poco lo que va a ir ocurriendo en el tiempo.
Y esta es un poco la descripción del caminito, el caminito propuesto para las mayorías que emprenden este camino de abordar pérdidas productivas, identificar proyectos de mejora con, si quieren, la herramienta BCM, y luego ir laburándolas para tener mejores resultados en el plano de lo operativo. ¿Sí? Así que, si quieren, paso a esta última, que es la de muchas gracias, y abro el espacio a preguntas. ¿Te parece, Julián? Dejo de proyectar, salvo que alguien tenga una pregunta puntual sobre Sí, una sí, filmina. así nos vemos todos. Dale. Pero Bueno, espero no haberlos aburrido. no, no, me Sí. parece, digamos, conociendo un poco algunas empresas y pymes que hemos recorrido en los últimos años, yo creo que el hecho de hacer este camino que vos planteás, empezar quizás con algo más básico incluso, creo que poner sobre papel, digamos, cuál es la situación de mi fábrica, de mi proceso productivo, ya genera un valor. ¿Sí? Empezar a medirlo genera un valor, empezar a entender el concepto que planteaste hoy, el hecho de decir, bueno, cuáles son las actividades que generan y cuáles son las actividades que no generan valor, ¿sí? Y lo que veo también, Julián, no sé qué opinas vos, es que en momentos de, como decía hoy, que el contexto no ayuda o que la rentabilidad empieza a hacerse cada vez más chiquita, estos análisis empiezan a hacer, pero en épocas en donde estamos bien, estos análisis no los hacemos quizás. Y la No, verdad que es una pena. comparto. Es triste a veces en un punto porque lo que nos termina esforzando es el contexto a hacer ciertas prácticas, pero bueno, a veces de la crisis hay oportunidades, dice una frase. Yo, en mi experiencia, indistintamente del contexto, eh, el análisis es válido, pero tiene caminos diferentes. A lo que voy con el análisis válido y tiene caminos diferentes, ustedes se paran hoy. Yo siempre hago el mismo ejercicio el primer día. Dibujo la planta y empiezo a marcar con círculos qué parte está agregando valor y qué partes no, y qué partes me generan pérdida. Cuando a veces en un escenario como el contexto actual, gran parte de tu planta, el 50%, está en demoras, que son productos que están atravesando el proceso, o productos que están estancados en stock, porque el flujo de ventas bajó y veo que el 50% de mi fábrica es pérdida y no me está generando valor, me recuestiono ahí si no es momento de ver otras oportunidades en el sentido de buscar nuevos productos, nuevas comercializaciones, etcétera, para compensar eso. El mejor uso Sí. del espacio y los recursos, y en un escenario en el que todo está creciendo, el análisis propondría que los procesos se acomoden mejor para ser más eficiente aprovechando ese contexto positivo. Pero Incluso, siempre lo incluso, mismo. Perdón, dale. incluso cuando vemos a veces cuando uno tiene la posibilidad de estar en una empresa y vos ves ese stock inmovilizado, que puede ser de materia prima, semi elaborado, producto terminado, lo que sea, digamos, y por otro lado vos ves que por ahí la dirección se está rompiendo la cabeza cómo financiar cierta actividad y tiene un capital inmovilizado importante que quizás tenga un valor que ha cambiado por el tema incluso hasta inflacionario, ¿no? Pero bueno, aprovechemos que está Julián, antes de cerrar la actividad, de preguntarle todo lo que le queramos preguntar, aprovechemos el espacio que nos está dando, así que matemos la pregunta, hagámosle la difícil ahora. Mientras no me pregunten la del capital inmovilizado porque es una pérdida acá en Argentina, si eso no es una pérdida, todas las demás son bienvenidas. En esa nos podemos matar, Puede haber algo, no sé, inflación, dólar, no sé. tantos escenarios. Pero siempre la pregunta ¿es mi mejor contexto, digamos? Vos podés tener una ventaja competitiva y comprar inventario, porque el contexto te dice que va a subir y demás. Uh-huh, La pregunta es cuánto, siempre es cuánto. uh-huh. Bien, ahí está Marcos, compañero tuyo, no sé si lo conoces, Julián. No sé, puede ser, todo puede ser. No sé, Marcos Rodríguez. Marcos Rodríguez. Sí, lo recuerdo. ¿Cómo anda, ingeniero Rodríguez? Muy bien, ingeniero Rosso. Sí, muy buena la presentación, ¿eh? Bueno, gracias. Espero haber estado a la altura de la presentación. Siempre superando las El expectativas. maestro. Siempre superando al maestro para que entiendan el chiste completo, digamos. Marcos, bueno, ahí está también parte del equipo. Y bueno, listo. Chao, Marcos. Ahora nos quedamos con Julián, te digo.
Sigan, sigan. La magia está en Rodríguez. Bien, bien, aprovechemos. ¿Alguna consulta que quieran hacerle a Julián? El material queda, la grabación, la grabación queda, perdón, así que la vamos a compartir, pero bueno, aprovechemos. Ahí hay un par de conocidos que se fueron sumando, estaban mirando, pero bueno, ya veo que se están desconectando unos cuantos. Así que no sé si quieren hacer alguna consulta, si no vamos cerrando la actividad. Yo por mi parte, bueno, agradecerles por la actividad y les dejo mi contacto o a través de Julián o Sol me pueden hacer llegar preguntas si las tuvieran después. Gracias. Bien, compartimos tu contacto. Bueno, Julián, Marcos también, que fue el vínculo que nos unió. Julián, te agradezco la participación. Y bueno, hay algunos comentarios que te van haciendo, a ver si lo podemos ir leyendo. Florencia, muy interesante y clara la presentación, gracias. Emilce, sí, muy buena. Federico dice, interesante y necesaria charla, gracias por tu tiempo. Y bueno, gracias por tu tiempo. Emilce, bueno, de nuevo dice algunas aplicaciones que nos pueden comentar para ayudarnos a tomar datos. Es una pregunta. Esa depende para qué lado va, pero hoy incluso te podés poner una tablet con un formulario de Drive abierto y tomar los datos directamente y procesarlos. No es mucho más que de ahí para arriba miles de opciones, digamos. Pero si los querés tomar directos, así que eso es como lo más sencillito. Más allá del tomar datos, hay una herramienta que estamos enamorados, que es el Data Studio. Ah, sí, bueno, por eso. El Drive al Data Studio o al Power BI o los que procesan mucho datos, fantástico. Todo se lo procesan en tiempo online. Data Studio lo que tiene es que es bastante simple de utilizar. Sí. Y es gratuito. Sí, la de Google y lo vinculás a la tabla de Drive. Exacto. Bien. Bueno, de nuestra parte, Julián, agradecerte por el tiempo, la predisposición. La verdad que nos queda un material para compartir a los que se inscribieron, que digamos que mucha gente se inscribe y después no participa, pero nos pide el video, como está pasando ahora con algunos correos que nos van llegando. Así que muchas gracias y seguramente te estaremos haciendo llegar alguna consulta o reenviando algún correo de preguntas que van a estar vinculadas al tema que vos nos compartiste. Vale. Bueno, muchas gracias a todos. Bueno, gracias a todos por el tiempo y por participar en esta actividad. Nos estamos viendo gracias ahora. Julián, gracias, saludos. Gracias, Sol. Muchas gracias. Saludos. Gracias. Chao, Julián. Chao, nos vemos. Chau, Chao, gente. Marcos, que anden bien. Chau. Y ahora, bueno, nos vemos el 12 de agosto en otra actividad de seguridad que vamos a dar. Bueno, chau. Excelente, gracias. Hasta luego. Chao, buenas noches.